¿Y si Thanos no era realmente el villano que pensamos? Su plan de eliminar a la mitad del universo dividió a todos. Algunos creen que estaba loco, otros que tenía razón. ¿Pero estaba en lo correcto? ¿Fue un héroe incomprendido que cargó con el peso de hacer lo que nadie más se atrevía? ¿O simplemente un tirano que usó sus delirios para justificar la destrucción? Y cuando hablamos de Gamora, surge la pregunta, ¿lo que sentía por ella era amor verdadero o solo una máscara para manipularla? En este video voy a desmenuzar a Thanos, para muchos el mejor villano de Marvel, explorando lo que representa, los rasgos de su personalidad, sus dilemas y contradicciones, para intentar responder todas estas preguntas. En el espacio, la nave Statesman es atacada por la Sanctuary 2, la nave insignia de Thanos. La Orden Negra elimina la mitad de los pasajeros y Moe proclama a los sobrevivientes que deben sentirse afortunados, pues su sacrificio equilibra el universo. Con Thor y Heimdall apenas en pie, Loki es llevado ante Thanos, quien asegura que el destino siempre llega y que ahora está frente a ellos, refiriéndose a él mismo. Los tres descubren que Thanos ya porta la gema del poder en el guantelete del infinito y ha iniciado su cacería personal de las gemas. Exige a Loki entregar el Tesseracto, amenazando con eliminar a Thor. Al inicio duda, pero al ver sufrir a su hermano lo revela, aunque no lo entrega de inmediato y gana tiempo para que Hulk ataque, aunque Thanos lo derrota con facilidad. Thor intenta ayudar, pero es vencido e inmovilizado por Moe. Finalmente, Heimdall, en un último acto heroico, invoca el puente Bifrost para enviar a Hulk a la Tierra y salvarlo. En represalia, Thanos elimina a Heimdall. El Tesseracto, caído al suelo, es entregado por Moe. Thanos lo aplasta, extrae la gema del espacio y la añade a su guante. Con 2 gemas en su poder, ordena a sus hijos invadir la Tierra en busca de la gema de la mente y la del tiempo. Loki interrumpe fingiendo lealtad, pero intenta eliminar a Thanos con una daga. El titán lo frustra fácilmente, lo toma por el cuello y tras escuchar que nunca será un dios, le rompe el cuello ante la mirada impotente de Thor. Luego Thanos destruye la Statesman con la gema del poder y se marcha con la Orden Negra usando la del espacio, dejando a Thor a la deriva entre los escombros. Bruce Banner, de vuelta en su forma humana, advierte a Strange y Wong sobre Thanos. Explica que busca la gema del tiempo y la de la mente, y que fue quien apoyó a Loki en la batalla de Nueva York. Revela también que su plan es eliminar a la mitad del universo si completa el guantelete. Tony propone destruir la gema del tiempo, pero Strange y Wong se niegan, pues juraron protegerla con sus vidas. Banner insiste en que Stark contacte a Steve Rogers para encontrar a Visión. Justo cuando Stark está a punto de llamarlo, una nave en forma de anillo desciende sobre Nueva York. De ella emergen Moe y Cool, listos para atacar. Strange, Stark, Wong, Peter Parker y Banner enfrentan a los invasores, pero Banner no logra transformarse en Hulk. Wong derrota a Cool, aunque Moe captura a Strange con la gema del tiempo. Iron y Spider-Man logran infiltrarse en la nave mientras Wong regresa al santuario y Banner contacta a Rogers. Al mismo tiempo, Thor es rescatado por los Guardianes de la Galaxia. Les cuenta que Thanos arrasó Xandar y aniquiló a la mitad de los asgardianos para conseguir las gemas del poder y del espacio. Gamora recuerda que Thanos viajaba de planeta en planeta eliminando la mitad de la población, buscando equilibrar el universo y que con el guantelete completo lo logrará con un chasquido. Saben que Thanos irá a Nowhere por la gema de la realidad que posee el coleccionista. Thor decide ir a Nidavellir a pedirle a Eitri una nueva arma capaz de vencerlo, partiendo con Rocket y Groot. Mientras Quill, Gamora, Drax y Mantis viajan a Nowhere. En las películas casi no se cuentan los orígenes de Thanos, por eso vale la pena repasarlos en los cómics. Aunque la adaptación cambia algunos detalles, ahí encontramos la esencia que nos ayuda a entenderlo con toda su complejidad. Thanos nació en Titán, hijo de Alars y Suizan, miembros de los Eternos. A diferencia de los demás, vino al mundo con el síndrome del desviado que le dio piel púrpura y un cuerpo desproporcionado. Desde el inicio fue visto como un monstruo, incluso por su madre, que perdió la razón e intentó eliminarlo al nacer. De niño nadie habría imaginado en lo que se convertiría. Era tranquilo, callado, muy inteligente y soñaba con ser científico como su padre. Aunque este lo descuidaba, sus compañeros lo respetaban. Sin embargo, dentro de él crecía una obsesión inquietante, la obsesión con la muerte. Llenaba sus cuadernos con dibujos de criaturas muertas, aunque la idea de eliminar lo enfermaba. Todo cambió cuando una misteriosa niña lo convenció de explorar unas cuevas con sus amigos para ayudarlo a superar su miedo a eliminar. Un derrumbe lo dejó atrapado 3 días bajo tierra. Durante ese tiempo se negó siquiera a considerar eliminar a las criaturas que merodeaban en la oscuridad. Al salir, descubrió que sus amigos habían
muerto, devorados por esos mismos animales. Tal vez esa experiencia lo llevó a creer que la muerte era necesaria para que la vida prosperara. O quizás sus futuras matanzas serían intentos de recrear simbólicamente ese momento, pero desde el control y no desde la impotencia. Más tarde, la misma niña lo convenció de regresar a las cuevas para vengarse de los animales. Desde entonces, Thanos empezó a cruzar límites cada vez más oscuros. En la adolescencia destacaba por su inteligencia, pero en secreto practicaba disecciones con animales, buscando entender por qué era diferente. Y siempre estaba ella, esa enigmática niña, empujándolo a ir más lejos. Su búsqueda terminó llevándolo a eliminar a otros titanes, cometiendo los primeros homicidios en la historia de Titán. Aunque juró que serían los últimos, volvió a eliminar y descubrió que le gustaba, sentía poder. Se enamoró de su misteriosa amiga, pero ella lo rechazó. Thanos siguió eliminando hasta perder todo control y acabó eliminando a su propia madre en busca de respuestas sobre quién era en realidad. Después huyó de Titán, se unió a piratas, recorrió el cosmos y buscó vínculos, pero nunca encontró lo que anhelaba. Tuvo parejas en distintos mundos, hijos que abandonó y un vacío que no dejaba de crecer. Al final decidió abrazar su naturaleza asesina y regresó en secreto a Titán en busca de la chica. Ella lo recibió, pero le impuso una prueba cruel. Debía demostrar que solo le pertenecía a ella. Thanos inició entonces una matanza despiadada, exterminando a todas las mujeres con las que había estado, a sus descendientes y arrasando planetas enteros. Fue entonces cuando descubrió la verdad. Su confidente no era una niña cualquiera, era la muerte encarnada. Y Thanos, ya atrapado en la obsesión, se entregó por completo a ella. Desde ese momento, cada conquista, cada guerra y cada genocidio fueron solo para complacerla y ganarse su amor. Thanos se convirtió en un agente de la muerte, y esto no fue casualidad. Así fue concebido por sus creadores Jim Starlin y Mike Frederick. Su propio nombre ya lo anticipa. En los cómics tiene un hermano llamado Eros, más tarde conocido como Star Fox, y ambos son opuestos en todo. Eros es un mujeriego, despreocupado y amante del placer, mientras que Thanos es retraído, calculador, misántropo y obsesionado con la muerte. Esta oposición fue intencional, pues los dos representan fuerzas arquetípicas enfrentadas. Por un lado, Eros hace referencia al dios griego del mismo nombre, deidad del amor pasional y del deseo. Por otro, Thanos toma su nombre de Thanatos, la personificación de la muerte tranquila, sin violencia. Justo ese tipo de muerte es la que presume en la película cuando justifica eliminar a la mitad del universo de manera rápida e indolora. Aunque el cine y los cómics no cuentan exactamente la misma historia, la esencia del personaje se mantiene. En los cómics es un agente de la muerte y en la película busca dar una muerte misericordiosa a la mitad de la vida. En ambos casos, Thanos puede entenderse como una encarnación de la figura de Thanatos. Pero hablar de Eros y Thanatos junto a todo lo que hemos visto nos lleva inevitablemente a la teoría psicoanalítica de Freud, que también ayuda a entender mejor al personaje. Freud, en su obra Más allá del principio del placer, planteó que en el ser humano existen dos pulsiones básicas que guían nuestro comportamiento: la de vida y la de muerte, inspiradas precisamente en los dioses griegos. La pulsión de vida, Eros, impulsa la unión, la creación, el amor y los vínculos. Nos mueve a construir, a cuidar y a conectar. La pulsión de muerte, Thanatos, en cambio, empuja hacia la destrucción, la agresión, la desconexión e incluso la autodestrucción. Según Freud, ninguna de estas pulsiones existe por separado. Una necesita de la otra y en un estado relativamente estable tienden a mantenerse en equilibrio. Bajo esta mirada, los hermanos de los cómics, Eros y Thanos, pueden leerse como esas dos fuerzas descritas por Freud, dos caras opuestas que coexisten en la experiencia humana. Y al observar a Thanos en la película desde este lente, se vuelve la personificación de la pulsión de muerte. Viaja por el universo eliminando a la mitad de la vida, convencido de que así devuelve un equilibrio necesario para que la vida pueda sostenerse. En Escocia, próxima a Midnight y Corvus atacan a Visión, que es herido gravemente, pero Wanda resiste hasta que llegan Rogers, Falcon y Natasha, obligando a los villanos a retirarse. Por otro lado, Gamora recuerda cuando Thanos destruyó a la mitad de su pueblo y la capturó. Mientras un soldado la arrastraba, la niña gritaba por su madre y lo golpeó hasta liberarse. Entonces apareció Thanos, le dijo que era una gran luchadora y le tendió la mano, que ella aceptó. Gamora le pide a Quill que la elimine si es capturada. Quill duda, pero Gamora lo obliga a jurar por su madre. Finalmente accede y se besan. Muchos quizás se pregunten cómo Gamora aceptó irse con Thanos después de que arrasara su planeta y eliminara a su familia. Para entenderlo hay que mirar el contexto emocional. Era solo una niña con poca conciencia y sin recursos emocionales ni físicos para enfrentar una situación así. En cuestión de minutos pasó de estar con su familia a quedar completamente sola en medio del caos y la violencia. En ese momento un soldado comenzó a arrastrarla. Gamora gritaba por su madre, muestra del miedo y la desesperación de alguien que busca una figura de apego que le dé seguridad en medio del horror.
En situaciones extremas, los niños buscan desesperadamente un punto de referencia que los contenga porque su sistema nervioso está sobrecargado y necesita a alguien que funcione como refugio. Y fue justo entonces, tras un pico de ansiedad y terror, cuando apareció Thanos. El soldado la soltó y él se acercó ofreciéndole ayuda y tendiéndole la mano. Simbólicamente ocupó el lugar de un salvador, una figura fuerte que en medio del caos parecía darle seguridad. Para un adulto, quizás sería más evidente que quien destruyó su planeta no podía ser un protector, pero para una niña en un momento de terror y desamparo, la percepción era distinta. Lo único que importaba era aliviar el miedo. Un niño no tiene la capacidad de evaluar en términos éticos o lógicos, solo responde a la necesidad básica de apego y protección. Por eso, más que una decisión racional, lo que ocurrió fue que el sistema de supervivencia de Gamora reconoció en Thanos a una figura que representaba refugio frente a la amenaza. Al llegar a Nowhere, encuentran a Thanos interrogando al coleccionista. Gamora lo ataca y parece derrotarlo, pero descubren que ya tenía la gema de la realidad y todo era una ilusión. Thanos revela a Nowhere en llamas, captura a Gamora e incapacita a Drax y Mantis. Quill intenta cumplir su promesa, pero el arma solo dispara burbujas gracias a la gema. Thanos se teletransporta llevándose a Gamora. Mientras tanto, en la base de los Vengadores, Rhodes se reúne con Rogers y su equipo. El grupo concluye que la gema de la mente debe ser destruida y Wanda es la única capaz. Para intentarlo sin eliminar a Visión, Rogers propone viajar a Wakanda. Ahí T'Challa y Okoye entregan a Bucky un nuevo brazo de vibranio. Libre ya de su programación, vive apartado, aunque le advierten que se acerca una gran batalla. En la nave de Moe, Stark y Parker rescatan a Strange expulsando a Moe al espacio. Strange quiere volver a la Tierra, pero Stark propone ir a Titán para enfrentar a Thanos. Strange acepta, aunque advierte que protegerá la gema del tiempo incluso si debe sacrificarlo a él o a Parker. Gamora le dice a Thanos que siempre odió la silla del trono. Él responde que lo sabe, pero aún así esperaba que algún día ella se sentara en ella. Gamora asegura que odiaba su vida con él, y Thanos admite que lo sabía porque se lo repitió durante 20 años. Él insiste en que la salvó, pero Gamora lo contradice. En su planeta eran felices. Thanos afirma que su mundo estaba condenado y que gracias a él los niños ahora crecen con comida y cielos azules. Eliminar a la mitad fue, según él, un precio pequeño para salvarlos. El universo tiene recursos finitos y sin control la vida desaparecerá. Gamora le grita que él no lo sabe, pero Thanos responde que es el único que lo entiende y el único con la voluntad de actuar. Gamora le grita que no es su hija, que él le enseñó todo lo que odia de sí misma. Thanos replica que eso la convirtió en la mujer más peligrosa de la galaxia, razón por la que le encargó hallar la gema del alma. Entonces revela que Nebula es su prisionera y la tortura frente a Gamora. Incapaz de soportarlo, Gamora confiesa que la gema está en Vormir. Thor, Rocket y Groot llegan a Nidavellir, donde encuentran a Eitri, único enano sobreviviente. Él revela que Thanos lo obligó a forjar el guantelete y exterminó a los demás. Con su ayuda, Thor decide crear un arma capaz de derrotarlo, el rompetormentas, que puede invocar el Bifrost. Nebula se libera y convoca a los guardianes en Titán, donde se encuentran con Stark, Strange y Parker. Strange usa la gema del tiempo y descubre que de más de 14 millones de futuros, solo en uno logran vencer. En Vormir, Thanos y Gamora se encuentran con Red Skull, guardián de la gema del alma, quien le advierte que debe sacrificar lo que más ama. Gamora, incrédula y burlona, cree que Thanos no ama a nadie y por lo tanto es incapaz de completar el sacrificio. Pero al verlo llorar, no lo puede creer. Schmidt le explica que llora por ella. Gamora insiste en que eso no es amor, a lo que Thanos responde que ya ignoró su destino una vez y no puede volver a hacerlo, ni siquiera por ella. Tras disculparse, la toma de la mano y la arroja al vacío, obteniendo así la gema del alma. Uno de los grandes puntos de discusión en esta historia es la relación entre Thanos y Gamora, y la pregunta es si realmente la amaba. Mi postura la iré desarrollando conforme analice esa relación. Lo primero que llama la atención son las narrativas que Thanos construye sobre sus actos. Insiste, por ejemplo, en que salvó a Gamora, repitiendo un discurso bastante mesiánico. En su cabeza, si no eliminaba la mitad de su planeta, ella estaba condenada, y si la dejaba ahí, quedaba vulnerable. Por eso, según él, al llevársela, la estaba salvando. Pero lo que no reconoce es que fue él mismo quien la puso en esa situación. Las palabras importan. A menudo se dice que Thanos adoptó a Gamora, pero no fue así. No la adoptó, la capturó tras eliminar a los suyos, y no lo hizo por salvarla, sino porque la vio como alguien útil para sus propios fines. Desde el inicio lo dejó entrever. Le dijo que era toda una luchadora, fueron sus primeras palabras. La tomó porque vio en ella potencial para servirle en su misión y por eso le dio valor. Otra prueba fue cuando le dijo que esperaba que algún día se sentara en la silla del trono.
trono. Probablemente Thanos sabía que había un alto riesgo de morir y quería preparar a alguien para sucederlo. No se la llevó pensando en su bienestar. Lo hizo por egoísmo. ¿Y qué hizo después de llevársela? La entrenó para que le sirviera. La modificó físicamente para convertirla en un arma. Y la enfrentó a Nebula, generando una competencia constante por su aprobación. Y como Gamora se imponía, se volvió su favorita, porque le era más útil. Y esta dinámica, de hecho, es muy común en hogares abusivos. Los padres enfrentan a los hijos entre sí para desviar la culpa y mantener el control. Y así Thanos consiguió que Nebula odiara a su hermana y la culpara por su dolor, cuando el verdadero responsable era él. Por todo esto, para mí es complicado considerar que lo de Thanos con Gamora pueda llamarse amor. La capturó con fines egoístas, después de eliminar a su familia, la entrenó, la torturó y la moldeó a su antojo, sin importar que durante 20 años ella le dijera que odiaba su vida con él. Nunca tomó en cuenta su voluntad, ni siquiera al sacrificarla. ¿Cómo puede llamarse amor a una relación en la que se anula por completo la libertad y los deseos de una de las partes? Lo que sí es que podemos reconocer que Thanos se preocupaba por Gamora y que ella era importante para él. Está claro que le dolió sacrificarla, pero la gema del alma probablemente aceptó el sacrificio no porque hubiera un amor genuino, sino porque Thanos estaba convencido de que lo suyo era amor. La gema no juzga la calidad del sentimiento, sino la creencia del portador. Y aquí creo que es importante empezar a introducir uno de los rasgos característicos de la personalidad de Thanos, que más adelante voy a profundizar más: un complejo mesiánico. En su mente, que parece delirar, su misión estaba por encima de cualquier cosa. Si está convencido de ser el único capaz de salvar al universo, entonces cualquier sacrificio se justifica, incluso el de Gamora. Por eso, aunque le doliera, no dudó en hacerlo. Pero de este rasgo voy a hablar más adelante. Pero hay otra cosa importante a destacar aquí. En la escena del sacrificio también podemos apreciar un paralelo muy interesante con el momento en que Thanos la capturó de niña. La secuencia funciona casi como un espejo. De pequeña la vimos ser arrastrada por un soldado. Ella se defendió golpeándolo hasta que la soltó, y entonces apareció Thanos para salvarla, entre comillas. Pero ya de adulta, si te fijas, volvió a pasar lo mismo, solo que esta vez fue el propio Thanos quien la arrastró hacia el acantilado. Gamora lo golpeó igual que aquella vez, pero ahora, en lugar de salvarla, Thanos la soltó y la arrojó al vacío. Las dos escenas se reflejan entre sí, y lo que es ese reflejo de Bella es la verdadera naturaleza de su vínculo. Thanos nunca fue su salvador, siempre fue su verdugo. Los Vengadores llevan a Visión a Wakanda, donde Shuri planea extraer la gema de la mente sin dañarlo, mientras Wanda debe estar lista para destruirla en cuanto sea liberada. Al mismo tiempo, Thor arriesga su vida en Nidavellir para reactivar la fragua, y con la ayuda de Eitri y el sacrificio del brazo de Groot, forja el rompetormentas. En Wakanda, los Outriders llegan liderados por Proxima Midnight y Cool. T'Challa reúne a sus guerreros y a los Vengadores, y al abrir la barrera protectora se desata una feroz batalla. Los Vengadores y T'Challa resisten hasta que Thor llega con Rocket y Groot a través del Bifrost. Con el rompetormentas cambia el rumbo de la batalla. Thanos llega a Titán y es recibido por Strange. Explica que ese planeta, alguna vez su hogar, colapsó por la sobrepoblación y la falta de recursos. Propuso eliminar al azar a la mitad de la población para salvarlo. Lo llamaron loco, pero al final sucedió lo que predijo. Ahora cree ser misericordioso. Cuando obtenga las 6 gemas del infinito, chasqueará los dedos para borrar a la mitad del universo sin dolor, y después buscará un lugar pacífico para descansar. Las decisiones más difíciles requieren las voluntades más fuertes, afirma. Ahora sí quiero detenerme en dos rasgos de la personalidad de Thanos que, sumados a sus características destructivas y sociopáticas vistas en los cómics y en las películas, lo vuelven especialmente peligroso. El primero es su determinación. Thanos busca cumplir su misión a cualquier costo. No le importa a quién debe arrasar ni si él mismo debe sacrificarse. Esa entrega total lo convierte en alguien casi imposible de detener, y en parte puede explicarse si recordamos algunas cosas que vimos de su historia. En los cómics vimos cómo de niño fue incapaz de eliminar a las criaturas en las cuevas y sus amigos terminaron devorados. En la película, cuando propuso su plan para salvar Titán reduciendo la población, lo llamaron loco y nadie lo escuchó. Él tampoco hizo nada más para imponer su idea y vio cómo su mundo se extinguía. Para Thanos, esas experiencias pudieron haber significado fallar en salvar a los demás, y su respuesta pudo haber sido desarrollar una determinación implacable, repetir el escenario, pero esta vez con control absoluto. Ahora no permitirá que nada lo detenga, ni la resistencia externa, ni sus propios dilemas internos. El segundo rasgo es el que anticipé antes: su complejo mesiánico.
un estado en el que la persona está convencida de que está destinada a ser un salvador. Suele relacionarse con delirios de grandeza. Un delirio es una creencia falsa y firme que no corresponde con la realidad. Y estos delirios de grandeza pueden ir desde sentirse llamado a salvar a la humanidad hasta tener una visión exagerada de la propia importancia y superioridad. Thanos está convencido de que tiene la misión trascendental de salvar al universo. Cree que solo él puede hacerlo, que los demás lo necesitan e incluso que deberían agradecerle. A lo largo de la película lo escuchamos repetir que únicamente él entiende la situación y que solo él tiene la voluntad para hacer lo que debe hacerse. Y el problema con estas creencias delirantes es que se vuelven incuestionables y pueden justificar, por lo tanto, cualquier medio para alcanzar el fin. Imagina que alguien cree genuinamente que Dios le habló y le dio una misión. ¿Cómo podría desobedecerlo o siquiera cuestionarlo? En su mente, cualquier acción estaría justificada. Algo así pasa con Thanos. Para él, eliminar a la mitad del universo es un deber sagrado y por eso actúa sin compasión y empatía. No es un sádico que elimina por placer. De hecho, en varias ocasiones pudo hacerlo y no lo hizo. En su lógica delirante, no es él quien decide quién muere, sino el azar del chasquido. Y cuando elimina directamente, lo hace solo porque alguien se interpone en su misión. Y así puede mantener su frialdad y se siente incluso moralmente justificado. ¿No recuerda esto a ciertos personajes históricos que, atrapados en un delirio mesiánico, justificaron persecuciones y violencias masivas porque se creían salvadores de su pueblo o de la humanidad? Por eso Thanos resulta tan peligroso. Si juntas un complejo mesiánico con una determinación implacable, obtienes a un fanático dispuesto a soportar y sacrificarlo todo, incluso a sí mismo, por su objetivo. Y de hecho, por eso gana 14 millones de veces. Solo en un futuro los Vengadores logran detenerlo. En ese momento llegan los superhéroes y comienza una intensa batalla. Thanos resiste solo contra los Vengadores, los Guardianes y Strange, hasta que Nebula aparece y lo distrae. Strange, Parker y Drax logran sujetarlo mientras Mantis intenta dormirlo, debilitándolo lo suficiente para que Stark y Parker traten de quitarle el guantelete. Pero cuando Quill pregunta por Gamora, Mantis percibe el dolor de Thanos. Nebula deduce que él la eliminó. Quill, furioso, lo golpea y rompe la concentración, permitiendo que Thanos recupere la conciencia justo antes de que logren arrancarle el guantelete. La pelea cambia a favor de Thanos, que desata el poder de las gemas y derrota a todos. Finalmente enfrenta a Strange, quien nunca usa la gema del tiempo porque la mantiene oculta. Antes de que Thanos la busque, Iron Man lo ataca, pero es herido de gravedad. Cuando Thanos está a punto de eliminarlo, Strange cede la gema del tiempo a cambio de la vida de Stark. Thanos la añade al guantelete y se marcha. Stark, desconcertado, le pregunta a Strange por qué entregó la gema solo para salvarlo. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. En Wakanda, la Orden Negra despliega sus últimas armas. Wanda interviene para salvar a Natasha y Okoye, mientras Glaive ataca el laboratorio e intenta arrancar la gema de visión, quien escapa al campo de batalla. Ahí Cool es derrotado por Banner, Próxima muere a manos de Wanda y Visión acaba con Glaive. Con la Orden Negra destruida y los Outriders eliminados por Thor, todo parece indicar que los Vengadores han ganado. Pero Thanos llega y derrota fácilmente a Okoye, T'Challa, Groot y Rogers, quien apenas logra contenerlo por un instante. Sin otra opción, Visión le pide a Wanda que destruya la gema de la mente, aun si eso lo mata. Con dolor, ella accede y la destruye justo antes de que Thanos la alcance, desintegrando también a Visión. Thanos le dice que comprende su dolor mejor que nadie, pero Wanda le responde que jamás lo entendería. Él replica que ese día perdió más de lo que ella imagina, aunque no es momento de lamentos. Entonces usa la gema del tiempo para retroceder, restaurando a Visión, y la gema para arrancársela del cráneo y eliminarlo definitivamente. Con las 6 gemas reunidas, Thanos se dispone a cumplir su plan. Pero Thor lo sorprende y desata todo el poder del rompetormentas en un último intento, hiriéndolo de gravedad al clavárselo en el pecho. Sin embargo, Thanos sobrevive al ataque. Se burla de Thor por no haber apuntado la cabeza y chasquea los dedos con el guantelete, completando su plan. Es transportado al mundo del alma, donde ve a Gamora niña, quien le pregunta el costo de su objetivo. Con tristeza, admite que le costó todo. De regreso al mundo real, el guantelete queda dañado por la energía usada, aunque las gemas siguen intactas. Thor, furioso, lo encara mientras un estruendo resuena en el universo. Thanos sonríe con desdén y se teletransporta. Entonces Barnes se convierte en polvo
frente a Rogers. El chasquido se expande. La mitad del ejército de Wakanda se desintegra junto a T'Challa, Groot, Wanda y Wilson. Los sobrevivientes, alrededor del cuerpo de Visión, miran con horror la derrota. En Titán, Mantis, Drax, Quill y Strange desaparecen. Antes de irse, Strange le dice a Stark que no había otra manera. Parker es el último en desvanecerse, suplicando entre lágrimas no ser dejado atrás. Stark, devastado, queda solo con Nebula, quien confirma que Thanos logró su objetivo. Thanos se retira a un planeta verde y solitario, donde contempla el amanecer con una leve sonrisa de triunfo. Aquí termina la primera parte, y es un buen momento para preguntarnos: ¿tenía razón Thanos sobre la sobrepoblación y la escasez de recursos? Para entenderlo, vale la pena repasar las ideas del clérigo y filósofo Thomas Malthus, quien planteó algo similar en la vida real. En 1798, Malthus publicó su famoso ensayo sobre el principio de la población, donde planteaba que la población crece de manera geométrica, es decir, se duplica cada cierto tiempo, mientras que la producción de alimentos solo puede crecer de manera aritmética, mucho más lento. Según este razonamiento, llegaría un punto en que la población superaría la capacidad de producción de alimentos y entonces sobrevendría una catástrofe malthusiana. Hambrunas, guerras y enfermedades que devolverían a la población a niveles más manejables. Frente a esto, Malthus veía dos posibles caminos. El primero era dejar que las guerras, las plagas o el hambre hicieran su trabajo. El segundo era dejar que la gente se casara más tarde y tuviera menos hijos, reduciendo así el crecimiento poblacional antes de llegar al desastre. Ahora, ¿tenía razón Malthus y en consecuencia también la tenía Thanos? La respuesta es compleja. Durante siglos el mundo efectivamente funcionó bajo algo parecido a la trampa malthusiana. En la Europa preindustrial, cada vez que mejoraba la agricultura y aumentaban la producción de alimentos, la población crecía casi de inmediato, presionando de nuevo los recursos hasta llevar a crisis periódicas. En ese sentido, Malthus describió bastante bien el ciclo de muchas sociedades preindustriales. Pero después del siglo XIX, la historia tomó otro rumbo. Con la revolución industrial y más tarde la revolución verde del siglo XX, la producción de alimentos creció muchísimo más rápido de lo que Malthus pudo haber imaginado. La mecanización, los fertilizantes, la irrigación, las semillas mejoradas y más tarde la biotecnología multiplicaron la capacidad de producción agrícola. Además, algo que Malthus no anticipó fue la transición demográfica. En muchos países, a medida que mejoraba la calidad de vida, la educación y el acceso a métodos anticonceptivos, las familias empezaron a tener menos hijos. Esto hizo que en gran parte del mundo desarrollado el crecimiento poblacional se frenara. Por eso podemos decir que Malthus acertó en el diagnóstico básico, que los recursos son finitos y que la población puede presionarlos, pero falló en no prever el poder transformador de la tecnología y los cambios sociales. Ahora bien, eso no significa que el problema esté resuelto. Muchos economistas y ecólogos sostienen que lo que hicimos no fue escapar de la trampa malthusiana, sino simplemente posponerla. Sí, hoy producimos más comida que nunca, pero esa producción depende de enormes cantidades de agua, combustibles fósiles y suelo fértil. Y ahí entran en juego los límites ambientales y ecológicos. El riesgo ya no es solo quedarnos sin comida, sino colapsar los sistemas que hacen posible producirla. Por otro lado, también hay voces críticas a las ideas de Malthus. El economista Henry George, por ejemplo, señalaba en el siglo XIX que la escasez no se debía tanto a que hubiera demasiada gente, sino a que los recursos estaban concentrados en pocas manos. A esto se suma otro dato clave: el problema de la mala administración de los recursos. Según la FAO, en 2022 se produjeron alrededor de 9.600 millones de toneladas de cultivos primarios, suficientes para alimentar a toda la población mundial actual, que ronda los 8.000 millones de personas. Sin embargo, aproximadamente un tercio de esos alimentos se pierde o se desperdicia en algún punto de la cadena, desde la cosecha hasta el consumo final. Es decir, la humanidad produce suficiente para sostenerse, pero falla en cómo administra y reparte lo que genera. Quizás entonces el problema no sea tanto que somos demasiados, sino cómo organizamos la distribución, la concentración de la riqueza y la eficiencia de los sistemas productivos. Sí, vivimos en un planeta con recursos finitos, pero las soluciones no necesariamente pasan por reducir la población a la fuerza, como plantea Thanos, sino por aprender a usar, distribuir y cuidar mejor lo que ya tenemos. Y aquí te pregunto, ¿tú qué piensas sobre todo esto? ¿Coincides con las ideas de Malthus y Thanos? ¿Crees que el verdadero reto será la cantidad de habitantes o más bien la forma en que administramos los recursos del planeta? Clint Barton pierde a su familia tras el chasquido de Thanos. Al mismo tiempo, Tony Stark y Nebula quedan varados en el espacio hasta que la Capitana Marvel los rescata y los lleva con los Vengadores sobrevivientes, quienes, aún lamentando lo perdido, planean arrebatarle las gemas a Thanos para revertir sus actos. A pesar de la petición de Rhodey de que descanse, Tony enfrenta a Steve y se derrumba. Con ayuda de Nebula localizan a Thanos, le cortan el brazo del guantelete, pero descubren que ya destruyó las gemas. Declara: "Yo soy inevitable". Lleno de furia, Thor lo decapita.
dejando a los Vengadores devastados y sin forma de revertir las pérdidas. 5 años después, Natasha, Okoye y Rhodey apoyan a los gobiernos sobrevivientes mientras Rocket, Nebula y Capitana Marvel ayudan a otros mundos. Scott Lang escapa del reino cuántico y descubre que pasaron 5 años, aunque para él fueron solo 5 horas. Propone a Rogers y Natasha viajar en el tiempo para recuperar las gemas, pero Stark, que ahora vive con Pepper y su hija, al inicio rechaza el plan. Finalmente, motivado por el recuerdo de Peter Parker, decide intentarlo y logra un modelo que funciona. Rogers, Natasha y Lang buscan a Banner, quien ha logrado fusionar su inteligencia con la fuerza de Hulk. Aunque acepta ayudarlos, su primer intento de viaje en el tiempo falla y convierte a Lang en distintas versiones de sí mismo. Luego Stark se une al equipo y ofrece un método más seguro. Con el tiempo se suman Rocket, Rhodes y Nebula. Banner y Rocket reclutan a un Thor deprimido, con más peso y bebiendo en exceso en Nuevo Asgard, mientras Natasha encuentra a Clint en Tokio, convertido en un despiadado justiciero tras perder a su familia. Los Vengadores trazan un plan para viajar en el tiempo y recuperar las gemas. Banner explica que hacerlo no cambia su presente, sino que crea realidades alternas. En 2012, durante la batalla de Nueva York, Banner consigue la gema del tiempo tras convencer a la anciana que Strange tenía un plan. Stark y Lang fallan en obtener la gema del espacio y Loki escapa con ella, mientras Rogers logra quedarse con la gema de la mente tras enfrentarse a su yo del pasado. Stark y Rogers viajan a 1970, donde encuentran tanto partículas PIM como la gema del espacio. Rogers ve a Peggy Carter y Stark se reencuentra con su padre Howard, a quien anima con la frase: "Una fortuna jamás comprará un segundo de tiempo". Finalmente, ambos logran escapar antes de ser descubiertos. Rocket y Thor viajan a Asgard en 2013 para recuperar la gema de la realidad. Mientras Rocket la extrae de Jane Foster, Thor aprovecha para despedirse de su madre fría, quien le recuerda que debe aceptar sus fallas y descubrir quién es en verdad. Antes de partir, Thor invoca su martillo y entre lágrimas se emociona al comprobar que aún es digno. Nebula y Rhodes viajan a Morag en 2014 para robar la gema del poder antes que Peter Quill. Rhodes logra volver al presente, pero Nebula queda atrapada y sus recuerdos se conectan con los de su versión pasada, revelando a Thanos su futura victoria. Con esa información, Thanos captura la Nebula del presente y envía a su versión del pasado al 2023 en su lugar. Natasha y Barton viajan a Vormir para obtener la gema del alma. Red Skull les advierte que deben sacrificar a un ser querido. Tras discutir quién debe hacerlo, ambos intentan sacrificarse, pero finalmente Natasha se deja caer, permitiendo que Barton obtenga la gema, aunque devastado por su pérdida. En 2023, los Vengadores lamentan la muerte de Natasha, pero continúan con la misión. Stark crea un guantelete y Banner chasquea los dedos, logrando restaurar la vida, aunque queda gravemente herido. Justo entonces, la Nebula de 2014 abre un portal que permite la llegada de Thanos, cuya nave ataca la base de los Vengadores. La base queda en ruinas y comienza a inundarse, atrapando a Banner, Rhodes y Rocket, mientras Lang intenta rescatarlos. Rhodes está inmovilizado por el daño en su traje. La Nebula de 2014 encuentra a Barton, le arrebata el guantelete y lo deja por muerto. En paralelo, la Nebula del presente convence a Gamora de unirse a ella para detener a Thanos. Juntas intentan convencer a la Nebula del pasado, pero al no lograrlo, la del presente se ve obligada a eliminarla. Stark, Rogers y Thor se enfrentan a Thanos, quien revela que ya conoce su futura victoria y los intentos de los Vengadores por detenerlo. Dice que incluso si eliminara la mitad de la vida, el universo nunca prosperaría ni estaría agradecido, porque siempre recordarían a los que perdieron e intentarían revertirlo, como ahora hacen los Vengadores. Por eso, Thanos anuncia que no destruirá solo la mitad, sino que usará las gemas del infinito para borrar todo el universo y crear uno nuevo, que no recuerde lo perdido y solo conozca lo que él les dé. Empieza una batalla brutal, en la que el Capitán América demuestra ser digno de levantar el martillo de Thor. Aún sin las gemas, Thanos consigue dominarlos y llama a todo su ejército para arrasar la Tierra. Declara que en todos sus años de conquistas, violencia y muertes, nunca lo hizo de manera personal. Pero esta vez, destruir a este terco y molesto planeta le dará un enorme placer. Creo que aquí ya se revelan las verdaderas motivaciones de Thanos. Hemos visto un cambio radical que pone en duda ese supuesto deseo de salvar al universo. Si realmente esa hubiera sido su razón y de verdad le preocupara el bienestar de la gente, lo lógico habría sido que al descubrir que los planetas no prosperaron como esperaba, se detuviera a pensar si su plan estaba equivocado. Podría haber reconocido que la vida era más compleja de lo que imaginaba, que quizás se equivocó y que su propuesta no era lo mejor para el universo. Pero no lo hizo, y en lugar de eso decidió cambiar su plan a eliminar a todos. Ya no se trata de un acto de azar, ahora es completamente directo. Tampoco cuenta con su supuesto caso de éxito, su planeta natal, que en su mente servía como prueba de que su plan funcionaba. Esta vez no hay ninguna referencia que respalde que su nueva idea pueda dar resultados. Sus viejas justificaciones se derrumbaron y lo que quedó es un Thanos más honesto en su destructividad. Su respuesta parece nacer de una herida en su propio narcisismo. Lo que queda en evidencia es que lo que realmente lo impulsaba era la necesidad
necesidad de demostrar que tenía razón. Como vimos antes, Thanos siempre creyó que Titán cayó porque no siguieron su propuesta, y después sintió que debía imponer esa misma idea en todo el universo para probar que él estaba en lo correcto. Eso también explica por qué nunca consideró otras alternativas, ni siquiera usar las gemas para crear más recursos en lugar de destruir vidas. Si toda su cruzada era en el fondo un ejercicio de reivindicación personal, cualquier otra opción le resultaba inútil. Lo importante no era resolver el problema, sino que se hiciera a su manera. O quizás lo que realmente se desveló en ese momento fue su verdadera naturaleza, la que ya habíamos mencionado al inicio. Thanos como un agente de la muerte, como una expresión de Thanatos, la pulsión de destrucción que busca arrasar sin medida. Y todo lo demás, el discurso del equilibrio, la idea del sacrificio, no era más que una fachada para darle sentido a su compulsión destructiva. Cuando el capitán, exhausto, se dispone a enfrentar solo a Thanos, un portal se abre y llegan T'Challa, Shuri, Okoye y el ejército de Wakanda. Pronto, más portales abiertos por Strange traen de vuelta a todos los héroes caídos en el chasquido y a numerosos aliados, desde los asgardianos y hechiceros hasta los devastadores, formando un ejército masivo que deja a Thanos sorprendido. El Capitán América lanza el grito de guerra: ¡Vengadores unidos! Thor y Pantera Negra rugen y todos cargan contra el ejército de Thanos. Resignado, el titán alza su espada mientras la Orden Negra lidera a los Chitauri, Outriders y Leviatanes. En la batalla, Stark se reencuentra con Parker y lo abraza. Quill confunde a la Gamora del pasado con la de su tiempo, y Lang y Hope intentan activar el portal cuántico en la vieja camioneta. Hawkeye, Pantera Negra y Spider-Man luchan por mantener las gemas lejos de Thanos, que llega a estar a punto de caer frente a Wanda. Desesperado, ordena a su nave disparar contra todos, pero la Capitana Marvel llega y la destruye. Con la ayuda de varias heroínas, la Capitana Marvel intenta llevar las gemas a la máquina del tiempo, pero Thanos la destruye. Pelea de nuevo contra los héroes hasta que logra activar el nanoguantelete, incluso superando a la Capitana Marvel. Declara: yo soy inevitable. Y está a punto de chasquear los dedos cuando Stark, sabiendo que era el momento decisivo gracias a Strange, le arrebata las gemas y dice: y yo soy Iron Man. Así desintegra a Thanos y a todo su ejército, muriendo después por la radiación de las gemas. Así se cierra el arco de Tony. El hombre que comenzó siendo un egoísta terminó entregando su vida por todos los demás. Su historia culminó con el acto más grande de amor que hay. Tras la batalla final, los héroes despiden a Tony Stark en un emotivo funeral. Cada uno retoma su vida. Los Vengadores se reencuentran con sus familias. T'Challa regresa a Wakanda. Thor entrega el mando a Valkyria y se une a los Guardianes, mientras Peter Parker vuelve a la escuela. Steve Rogers viaja al pasado para devolver las gemas, pero decide quedarse allí y vivir su vida junto a Peggy Carter. De anciano, regresa para entregar su escudo a Sam Wilson. Después de todo lo que hemos hablado sobre Thanos, me parece pertinente cerrar con una reflexión sobre el dilema de las creencias. Thanos estaba genuinamente convencido de lo que pensaba, y fue justamente esa convicción inquebrantable la que lo llevó a causar tanta destrucción. Y entonces, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar con nuestras propias creencias? Aquí se abre un dilema difícil. Por un lado, hay momentos en los que necesitamos aferrarnos a una convicción con todas nuestras fuerzas, sin dudar, porque eso nos da dirección y sentido. Muchas de las grandes transformaciones en la historia, desde avances sociales hasta logros personales, han nacido de personas que se mantuvieron firmes en sus ideas, incluso cuando todo estaba en contra. La determinación en una creencia puede ser un motor muy poderoso, pero por otro lado, también es cierto que muchas de las peores atrocidades de la humanidad se cometieron en nombre de una creencia defendida con esa misma determinación implacable. Y el problema es que nunca es fácil saber si estamos en lo cierto o profundamente equivocados. Lo que para una persona puede ser un acto de fe o de justicia, para otra puede ser un error garrafal. Me recuerda al filósofo Bertrand Russell, que decía: nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Su idea era que estar dispuesto a cambiar es de personas inteligentes. Al final, nuestro inconsciente está lleno de creencias que damos por ciertas, aunque muchas de ellas sean falsas, y si no somos capaces de cuestionarlas, nos volvemos prisioneros de nuestras propias ideas. A veces lo que pensamos que sabemos, lo que creemos seguro, es lo que más nos impide crecer, y en ocasiones aprender implica también desaprender. Pero entonces, ¿es posible un justo medio? ¿Cuándo es correcto sostener una creencia hasta el final? ¿Y cuándo es necesario detenerse a preguntarnos si estamos equivocados? ¿Existe de verdad un punto medio entre la determinación que mueve montañas y la apertura que nos libra del fanatismo? ¿O será que vivir implica moverse siempre entre esas dos tensiones sin respuestas definitivas? No son preguntas sencillas. La certeza absoluta puede ser tan peligrosa como la duda permanente. Tal vez la respuesta es un ejercicio constante de reflexión, humildad y de autocrítica. Y quizás aprender
aprender a vivir en ese equilibrio frágil sea, al final, la tarea que nos acompañe toda la vida. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.